compartiendo esta experiencia tan importante para nuestra actualización de conocimientos como profesionales de la salud. Y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra primera expositora, a la doctora Lorena Estrada, y conocer un poco también del perfil de nuestra docente. Ella es médico general, graduada en la Universidad Nacional de Chimborazo, diplomada en promoción y prevención en salud por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Especialista en gestión en proyectos en salud por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Magíster en salud pública, especialista en anestesiología y reanimación por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con una especialidad en el curso bianual de expertos en dolor y cuidados paliativos. Actualmente es médico especialista en anestesiología 1 del Hospital General Riobamba del IES y con el tema manejo del doctor en pacientes oncológicos avanzados. Doctora María Lorena, qué gusto poder compartir con usted. Ya está como coanfitriona. Voy a dejar de compartir pantalla. Le damos el paso. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto en esta tarde acompañarles en estas jornadas muy importantes en las que vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos y quizá eh, todavía nuevo para muchos, ¿no? Estoy tratando de compartir la presentación en este momento em, para que podamos empezar. ¿Me confirman si pueden tener la presentación quizá con el No, alfiler? aún no se puede visualizar, doctora Lorena. De pronto, no sé si ya está abierto el PowerPoint. Sí, ya está la presentación abierta De pronto, si podemos abrir la pantalla general de Zoom y le damos en el botón de compartir en el verdecito, por favor. en este momento. Ya. Ya tengo. Compartir, exactamente, perfecto. Si lo ponemos en pantalla completa desde la primera diapositiva, Ahí listo, podemos estamos. visualizarlo. Muy Sí, bien. visualiza perfectamente. Muchos éxitos y gracias por estar aquí a todos nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, en esta tarde voy a dirigirme hacia ustedes, un público al que no puedo ver. Sin embargo, yo pienso que todas las personas que están participando tienen esa motivación que nos lleva a investigar más acerca del dolor, ¿no? El dolor que es el 90% de las consultas en los consultorios, valga la redundancia, es acerca de pacientes que tienen con dolor, ¿no? En este caso vamos a hablar de manejo integrativo de dolor en pacientes oncológicos avanzados. Em, el 70% de los pacientes de las consultas externas en general, de todas las especialidades, acuden a la consulta por dolor, ¿sí? De los cuales, cuando hablamos de un paciente oncológico con cáncer, el 90% de las consultas de ellos es precisamente por dolor, ¿no? Em, en cuanto a la definición de dolor crónico oncológico, es la presencia de una sensación incómoda, desagradable, como lo dice el IAPS, que es una experiencia personal con causa real o potencial, ¿sí? Que produce disconfort en nuestro paciente. Es importante tener en cuenta para esto que nosotros entendamos brevemente la fisiopatología del dolor oncológico y entendamos por qué le duele a nuestro paciente y sepamos dónde tratar, ya que son pacientes muy complejos de abordar, ¿sí? Em, y finalmente vamos a hacer una revisión acerca del abordaje del paciente oncológico, ¿de acuerdo? Em, un segundo que ya, listo. En cuanto al componente emocional, este componente emocional se va a ver, va a agravar la situación oncológica del paciente. Es un paciente que tiene una percepción de pérdida de vida, de pérdida de familia, de pérdida de amigos, pérdida de pareja, pérdida de trabajo, ¿sí? Lo que provoca en sí una concepción y una connotación psicológica de mucho más alto nivel del que nosotros podemos considerar, ya que es un paciente que se va a sentir discapacitado, ¿sí? Em, los signos y los síntomas psicológicos van a agravar el cuadro clínico que presente nuestro paciente en la consulta. En cuanto a la fisiopatología, el paciente oncológico va a tener varios focos de dolor.
Va a tener dolor por la enfermedad oncológica que puede ir avanzando, la progresión de la misma, sí, con invasión de diferentes estructuras histológicas. También el paciente con dolor va a tener el dolor que produce tanto la radioterapia como la quimioterapia, el uso de agentes biológicos, em, la noxa quirúrgica que se produce luego de una cirugía por una mastectomía, prostatectomías radicales, sí, son focos de dolor que se van a aumentar en un paciente oncológico. La presencia de comorbilidades. Un paciente diabético que tenga una neuropatía diabética, que tenga dolor en sus extremidades, ya de por sí como su enfermedad crónica, no lo libera de que tenga adicional un proceso oncológico. Entonces, también va a ser una causa importante de dolor adicional, ¿sí? Y sí o sí, estos pacientes en el transcurso de su enfermedad, tanto por el componente psicológico como la propia evolución de la enfermedad, van a constar de un dolor miofacial, ¿sí? Ese dolor miofacial que en sí es un dolor que no tiene un origen fisiopatológico tanto orgánico de somático o neuropático, pero se va a presentar con una percepción muy intensa del paciente, ¿sí? Este se va a ir desarrollando a medida que se desarrolla también la enfermedad, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen, tenemos que el dolor que se presenta en un paciente con cáncer va a ser por la compresión de estructuras vecinas a la tumoración que se pueda desarrollar, por invasión tumoral, la presencia de cirugías, tanto cirugías que sean para resección de tumores, o cirugías que también pueden presentar un paciente con cáncer, no está libre de fracturarse. Un paciente que tiene cáncer no está libre de presentar un apéndice, ¿sí? Entonces, son las cirugías que también se pueden presentar em, y que pueden dificultar el tratamiento, ¿no? La quimioterapia, el uso de la quimioterapia que no solamente lesiona el tejido canceroso, sino todos los tejidos circundantes al mismo, dependiendo de la dosis, del tiempo de exposición, que también van a ser productores de dolor, ¿sí? La hiperalgesia por el uso de opioides, tanto en el tiempo quirúrgico como también el uso de opioides por vía oral, ellos los toman de larga data. Y además de esto, recordemos que tanto ansiedad, depresión y las patologías previas va a hacer que la concepción individual del dolor sea mucho más magnificada en ocasiones, ¿sí? Entonces, el paciente con dolor, el paciente crónico oncológico va a tener diferentes tipos de dolor, ¿sí? Va a tener un dolor nociceptivo somático que se va a dar en los huesos largos, a nivel de las vértebras, ¿sí? Cuando ya haya metástasis a nivel vertebral. Y en ocasiones, cuando ya en etapas avanzadas, va a presentar también un dolor somático generalizado por toda la liberación de citoquinas, de productores de inflamación. em, el paciente se va a ver en llamas, es lo que se describe, ¿no? El dolor nociceptivo visceral. Este va a ser tanto en las vísceras sólidas como en las vísceras huecas. Se va a deber por la distensión y el crecimiento tumoral y también en las vísceras huecas por irritación de las mucosas, de las serosas, ¿sí? En cuanto al dolor neuropático, se puede presentar en los pacientes que tengan un tumor primario a nivel neurológico, en algún nervio periférico, a nivel central, ¿sí? Por invasión, por metástasis, por compresión de plexos, ¿sí? Y el dolor neuropático mediado por el simpático. Recordemos que la inervación del dolor somática también se va a acompañar de la inervación simpática a nivel de toda la economía humana y en algún momento las raíces nerviosas del simpático también se van a ver afectadas. Entonces, ya no solo tenemos el dolor nociceptivo, no solo tenemos el dolor visceral por el crecimiento o distensión, por la invasión de mucosas, el dolor neuropático por compresión, por plexopatías, sino también el mediado por el simpático, que nos va a dar cambios vasomotores, nos va a dar edema, siendo mucho más complejo el abordaje de estos pacientitos. Ok, entonces una vez que hicimos una revisión bastante rápida acerca de la fisiopatología, es importante y con lo que quisiera que se queden es con cómo deberíamos hacer un abordaje integral, que es el objetivo de este curso del paciente oncológico con dolor, ¿no? Muy rápidamente hemos descrito los mecanismos fisiopatológicos del dolor de un paciente oncológico, así que es importante que este paciente cuando nos visite, obviamente lo vamos a ver en la consulta externa,
El acercamiento al paciente es la primera puerta que nos va a dar la confianza del paciente, tratar de que él hable, que se exprese, teniendo en cuenta que el componente emocional es muy importante en esta enfermedad, ¿sí? Nosotros volvernos muy clínicos. En la clínica siempre va a ser soberana en examinar al paciente desde la forma en la que espera, en la que camina, en la que mira, en la que aprieta la mano, ¿sí? Tener en cuenta las escalas de evaluación del dolor, el componente afectivo emocional que le lleva al paciente, ¿sí? Cómo está afectando a su vida cotidiana el dolor, si puede dormir, si no puede dormir, si puede comer, tratar de irnos a lo que el paciente más le molesta. Muchas veces el paciente quisiera calmar su dolor para tratar de compartir un momento con familia, el paciente que hace trabajo en casa, quisiera estar más tiempo em, junto a su computador. Quizá la madre que prepara los alimentos, lo que quiere es cocinar para su familia. Entonces hay que ver lo que al paciente más le interesa, ¿no? Para tratar de esa manera generar un espacio de confianza, entender al paciente cuál es su situación actual, cuál es su expectativa, qué es lo que más le preocupa y de acuerdo a ello plantear un tratamiento y educar al paciente, ¿sí? El paciente se vuelve una pieza muy importante en el manejo del dolor, ya que la educación que nosotros le proveamos a él, las herramientas que le demos, le van a hacer que sea mucho más partícipe de su patología y entienda que si tiene náusea y vómito por un tratamiento que nosotros acabamos de instaurar, él tiene el poder de medicación. Ah, tengo náusea, tengo que tomar la metoclopramida porque el médico me dijo que la tome, ¿sí? Y también, sí o sí, el análisis del cuidador, ¿sí? En algún momento el paciente oncológico va a necesitar de un cuidador que esté pendiente de medicación, que esté pendiente de hidratación y también es la persona que más información nos va a dar acerca de cómo está encaminado nuestro tratamiento, ¿sí? El diagnóstico de dolor. Hablando y centrándonos mucho más ya en los objetivos en los que queremos llegar de la consulta externa, necesitamos evaluar en el paciente el tiempo de aparición, la intensidad que éste tenga. Para esto tenemos varias escalas, la escala verbal numérica, escala visual análoga del dolor, ¿sí? Las características del dolor, si tiene características del dolor somático, si tiene características neuropáticas, con sensación de adormecimiento, punzadas, difícil de describir, ¿sí? Y tener en cuenta que las características que va a presentar va a depender de la fisiopatología y los mecanismos, ¿no? Entonces tenemos características del dolor neuropático, del dolor somático o del dolor somático que tiene implicación con el simpático, ¿sí? El tiempo, el tipo de tumor y la evolución del mismo, el estadio en el que se encuentra, ¿sí? Y la modalidad de este, si es continuo, si es intermitente, si es incidental, si es espontáneo, si es irruptivo, si es una falla de final de dosis, ¿sí? Esto ya lo vamos a describir más adelante. Y la etiología por la que nos consulta el paciente nos va a encaminar en el tratamiento, ¿no? Tenemos aquí una escala que me pareció muy interesante ponerle la escala de Edmond Staging System. Es una escala validada en el 2011 en la que nosotros vamos a poder tratar de hacer una predicción de qué tanto vamos a poder controlar el dolor en un paciente, ¿no? Entonces nos evalúan cinco opciones en las que nos dicen, ¿no? Si el dolor es visceral, óseo, de partes blandas, si no presenta dolor incidental, si no hay distrés emocional, si la variación de dosis de opioides es lenta, si no tiene drogodependencias, el control del dolor va a ser en el 93%. Por el contrario, el paciente que tiene características neuropáticas o mixtas o desconocidos, un paciente que dice, no, es que me duele todo el abdomen, ¿no? Seguramente pensemos en siembras a nivel peritoneal generalizadas, ¿no? Entonces, no el paciente lo describe con que le duele todo, ¿sí? Entonces, no lo puede localizar, no lo puede definir, ¿sí? Es un factor que nos indica que el dolor no va a ser fácil de tratar, ¿no? Es un paciente que tenga dolor incidental, un paciente que tenga gran componente emocional con distrés, ¿sí? El que requiera una variación de opioides rápida, que hoy me haga un consumo de morfina esta semana de 15 miligramos y la próxima semana me duplica 30 miligramos, ¿sí? Y la presencia de drogodependencias, se señala que con esta escala vamos a llegar a un control del 55%, ¿no? En cuanto a las herramientas que nosotros disponemos, ¿sí?
cuando hablamos del manejo del paciente oncológico, si bien es cierto que nos centramos en el dolor, pero con la concepción de que el ser humano es un ser biopsicosocial, el tratamiento debe ir encaminado de acuerdo a los grupos de trabajo que se deben formar, ¿no? Necesitamos un abordaje psicológico, el apoyo psicológico al paciente y a la familia también, porque es un proceso difícil de transitar. Los medicamentos con los que nosotros contamos, disponemos de analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, neurolépticos y todos los coadyuvantes que necesitamos para paliar los efectos adversos de lo que vamos a utilizar en nuestra medicación, ¿sí? Y actualmente lo que tenemos es el intervencionismo, en lo que vamos a producir es vamos a tratar de estadificar al paciente que sí o sí puede ir a un tratamiento intervencionista, tratar de hacer procedimientos ablativos, no ablativos, para paliar el dolor y también los síntomas simpáticos en pacientes no solamente avanzados. De hecho, hay mucha controversia en qué momento instaurar el intervencionismo en el tratamiento del paciente oncológico con dolor. Y de hecho, las conclusiones es empezar lo más temprano posible, ¿sí? Porque el intervencionismo, al tratar de hacer bloqueos, ya sean temporales con bloqueos diagnósticos, radiofrecuencia pulsada, infusiones continuas a nivel perineural o a nivel de plexos, nos va a ayudar a disminuir los analgésicos intravenosos o vía oral, por ejemplo, la cantidad de morfina y disminuir los efectos adversos que producen al paciente, dándole mayor comodidad, ¿no? Y si son mucho más, si son procedimientos ablativos, como la neurolisis, como los procedimientos de fenolización, de alcoholización, de radiofrecuencia continua, con la finalidad de denervar el componente sensitivo y de esa manera darle más comodidad al paciente, pues yo pienso que es lo más pronto posible con un profesional calificado. Y además tenemos como herramientas para paliar la progresión en sí de la enfermedad, pues la quimioterapia, radioterapia, la cirugía, la hormonoterapia, que sí o sí nos ayuda a que la progresión de la patología sea rápida y de esa manera vayamos controlando mejor el dolor, ¿no? Otro componente muy importante dentro del abordaje del dolor en el paciente oncológico es la inmovilización, pacientes que tienen metástasis cervicales o pacientes que tienen cánceres de cuello. El hecho de usar collarín disminuye el 10% el uso de morfina. La kinesiología que también nos ayuda, la fisioterapia, ¿sí? Encaminada a, a paliar el dolor, ¿no? Y además de todo esto, se describen mucho las terapias alternativas, yoga, meditación, musicoterapia, ¿no? Adicional a todo. Entonces, con toda esta premisa, los objetivos del tratamiento en un paciente oncológico con dolor es, primero, tratar de buscar la confianza del paciente, proveerle de la educación necesaria, ¿sí? Estas van a ser herramientas muy importantes en el paciente, ¿sí? Ya que él va a sentir del control. em, el control de su enfermedad, por así decirlo, y las herramientas que le vamos a dar. Mira, tenemos que educarle para, si yo estoy con una dosis de tramal estándar, pero sé que es un paciente con cáncer de próstata, ir al baño le va a molestar. Entonces, yo necesito darle una dosis de rescate antes de que él vaya al baño para tratar de evitarle esos picos dolorosos que nos descontrolan su control del dolor basal. Y el paciente debe tener esa sensación de poder que lo va a controlar, ¿sí? Y en este caso, bueno, en casos un poco más avanzados o deterioro cognitivo, pues vamos a necesitar de la ayuda del cuidador, ¿sí? A partir del diagnóstico es muy importante la intensidad de dolor, para eso vamos a utilizar las escalas, obviamente, y no va a ser lo mismo que un paciente me llegue a la consulta con una escala verbal numérica de 2, de 3, que voy a empezar a escalonar su tratamiento a medida que progresa la enfermedad, a que me lleve un paciente con un dolor severo, con una escala de verbal numérica de 8, de 9, de 10, ¿no? El tratamiento va a ser totalmente diferente. En cuanto a el diagnóstico del mecanismo de dolor, nos va a hacer entender por qué utilizamos anticonvulsivantes, por qué utilizamos antidepresivos, por qué utilizamos coadyuvantes, utilizamos en ocasiones AINES, utilizamos coadyuvantes, utilizamos dexametasona, justamente basados en el mecanismo de producción del dolor, ¿no? En la fisiopatología.
la vía disponible, si tenemos vía oral, si tenía, retrasar lo más posible la vía subdérmica, la vía intravenosa, los bloqueos continuos en el caso de que fuera posible, ¿no? Si tenemos un paciente con un cáncer de esófago y queremos ponerle una sonda nasogástrica y triturar la tableta para pasarle, genera más sufrimiento en el paciente. Entonces, utilizar la vía sublingual, de tal manera que nos dé la farmacología, ¿no? Una vez que sepamos farmacología, utilizamos la vía disponible mejor tolerada por el paciente y la que también mejores resultados nos dé a nosotros, ¿no? Explicar al paciente cuál es el plan que tenemos con él, obtener su consentimiento informado, que el cuidador nos entienda también y plantear con esto una estrategia terapéutica y los posibles cambios. Si bien es cierto, el paciente oncológico muchas veces ha pasado por varias consultas, cuando llega la consulta de dolor, es importante tener en cuenta de que no podemos garantizar, pero sí ofrecer el acompañamiento, ofrecerle que se va a pautar una estrategia terapéutica, pero que lo más posible es que tengamos que reajustar dosis, es posible que vamos a tener que cambiar de medicación, es posible que tengamos que plantear un tratamiento intervencionista en el transcurso del abordaje del dolor, ¿sí? Y también ofrecerle acompañamiento en el sentido de que probablemente no podamos tratar al 100%, ¿no? Pero si podemos disminuir un dolor con una escala verbal numérica de 10 a 7, vamos bien. Si vino con una escala de 6 y la bajamos a 3, vamos bien, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, ya que en ocasiones son pacientes por el tipo de patología, el tipo de cáncer, muy difíciles de controlar. Ok, en cuanto a los objetivos personalizados, lo que habíamos dicho hace un momento, la disminución del dolor en un 30 al 50% del inicial. Es lo que nosotros podríamos ofrecer a un paciente yéndonos a la realidad de lo que tenemos, ¿no? Y la prevención y tratamiento de los efectos adversos. Si voy a utilizar opioides, tengo que sí o sí mandar al paciente con tratamiento para evitar la constipación. Voy a tratar de mandarle con tratamiento para evitar la náusea y el vómito y no esperar a que se me presente. Si voy a utilizar gabapentinoides, tengo que titularlos de tal manera que el paciente no presente el efecto adverso de somnolencia, sedación excesiva, náusea, vómito y se rehúse a tomar la medicación por los efectos adversos, perdiendo yo una estrategia terapéutica espectacular, ¿sí? El objetivo personalizado, en resumen de todo esto, es que el paciente, podamos maximizar la funcionalidad del paciente y mejorar su calidad de vida, ¿sí? En cuanto a cómo empezamos a hacer el abordaje, cómo tratamos un paciente de dolor, ¿no? Entonces tenemos el sistema escalonado de la OMS. Estamos hablando del sistema escalonado de la OMS hace varios años. Em, la escalera ha tenido variaciones gráficas importantes. Cuando yo estudiaba medicina, decíamos, él es el escalón del dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Al dolor leve le das AINES y le das coadyuvantes, al moderado le das opiáceos débiles más coadyuvantes y al severo le das opioides fuertes y coadyuvantes, ¿no? Va bien. Sin embargo, ahora tenemos además de la escalera analgésica, tenemos un pasamano, puede ser, una baranda, en la que es importante también el soporte emocional, la presencia de familiares, la comunicación, terapias coadyuvantes, ¿sí? Y además de eso, se plantea, aquí está, bueno, en esta visualización gráfica está en la parte superior, los procedimientos intervencionistas, tratando de explicarnos que si a todo esto no funciona, nos vamos al intervencionismo. Actualmente no tenemos esa concepción, ¿sí? Y ya les voy a explicar por qué. Que de la misma manera que el sistema escalonado tenemos el ascensor analgésico, ¿no? Entonces aquí me dice, ¿no? Que si bien es cierto, la escalera va muy bien, si en la consulta recibo un paciente con dolor moderado a severo, pues me subo del escalón uno, donde que el paciente llega a la consulta y trato de hacer o de plantear al paciente, al familiar, un procedimiento intervencionista, quizá un bloqueo de plexo, un bloqueo de diagnóstico terapéutico que me haga minimizar el dolor en ese paciente, ¿no? Entonces podemos saltarnos la escalera dependiendo del contexto clínico del paciente. Y aquí tenemos un poco más explicado, ¿sí? Em,
otro esquema visual en el que ya no tenemos escalones. Sin embargo, la mnemotecnia, el escalón uno donde que vamos a utilizar el paciente de dolor leve a moderado, analgésicos neopioides y con analgésicos, que usamos paracetamol, ibuprofeno, AINES, diclofenaco, coadyuvantes, ¿no? En el escalón 2 en cuanto a dolor moderado e intenso, utilizamos opioides débiles, no opioides y coanalgésicos, tramadol, petidina, pentazocina y coadyuvantes, ¿sí? Y en el escalón 3 utilizamos en el dolor muy intenso opioides potentes, los strong, eh, medicación no opioide y los conalgésicos, ¿no? Entonces, morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina y coadyuvantes. Cada uno de estos escalones, el escalón uno, cuando yo esté haciendo escalón 2 voy a utilizar también paracetamol, AINES y demás. Cuando llegue a escalón 3 voy a utilizar también medicación del escalón uno y escalón 2, ¿no? Y el intervencionismo, como dije, tenemos las técnicas no farmacológicas que nos permiten realizar procedimientos intervencionistas en los cuales utilizamos medicación tanto de escalón 2, escalón 3, escalón uno, coadyuvantes y la técnica intervencionista, tanto sea ablativa o no ablativa, para el tratamiento de dolor, ¿sí? Premisas. Importante, en el abordaje de un paciente con dolor, tratar de que siempre sea disponible siempre que sea disponible la vía oral. El horario tiene que ser lo más reglado posible y más cómodo para el paciente para tratar de evitar los valles en los que nosotros dejemos sin analgesia al paciente, ¿sí? Termina el efecto de la dosis que estamos utilizando y nos quedamos sin efecto farmacológico del fármaco que estamos utilizando, ¿no? Según el sistema de la OMS, es una guía muy buena, nos ayuda bastante para poder decidir qué tratamiento instauramos en nuestro paciente, la profilaxis de efectos adversos. El plan terapéutico debe estar sí o sí con rescates, ¿no? O sea, señor tiene metástasis a nivel de la columna lumbar, pero él le encanta caminar a la esquina para comprar pan. Entonces, si yo sé que el paciente va a tener un movimiento en la mañana que va a comprar el pan para el desayuno, pues entonces le indico un rescate de tramadol o de morfina antes de que él haga el movimiento, ¿sí? De tal manera que él se sienta mucho más cómodo, incluso más seguro de realizar ese movimiento, ¿no? Según el individuo y la preferencia también, aquí es súper importante, porque hay pacientes que tú le dices morfina y es así como que no, a mí no me den morfina porque es lo último, de lo último, de lo último, pero puedes utilizar otras técnicas, puedes utilizar oxicodona, puedes utilizar metadona, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, debe ser titulado y debe ser de acuerdo a las preferencias del mismo, ¿no? Informar de todo lo que se le va a hacer y de todo lo que le pueda pasar para que el paciente entienda, ¿no? Si mando un paciente con tramadol a casa y presenta náusea y vómito, que yo no le advierto que lo va a tener o que yo no lo trato antes de que lo tenga, pues voy a perder una herramienta terapéutica muy buena, ¿sí? Porque el paciente ya no va a tener la confianza, pero si no me hace daño este medicamento, entonces no lo voy a tomar y no me fue bien, ¿sí? Entonces es muy importante darles esas herramientas al paciente para que él tenga el control, ¿no? Y siempre tener en cuenta que vamos a necesitar probablemente un plan B, un plan C, un plan D, porque actualmente el abordaje del paciente oncológico quizá la concepción sí es un paciente terminal, pero muchas veces, al menos ahora con tanto avance de la tecnología, de la ciencia, de las técnicas quirúrgicas, tanto en tratamiento de radio, quimioterapia y demás, hay cánceres que sí tienen una buena evolución y tienen un pronóstico bastante bueno de años, de años, de años. Entonces, es pacientes a los que más que acompañarlos en la etapa final, vamos a hacer un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento que no sabemos no podemos predecir el tiempo, ¿sí? En cuanto a la evaluación, ¿no? Como ya habíamos dicho, la elección del fármaco que vamos a utilizar va a ser de acuerdo al el tipo de dolor que presente el paciente, si es agudo, si es crónico, si es un crónico reagudizado por una cirugía, como dije, ¿no? Si es un cáncer de mama, pero la señora se tuvo que operar de apéndice, entonces tenemos una causa nueva de dolor en una paciente con un dolor crónico ya, ¿sí? La intensidad del dolor, si es leve, si es moderado, si es severo, lo que habíamos hablado en la escala analgésica. Si viene con dolor leve, bueno, voy a poder tratarle con AINES probablemente. Si es moderado, pues ya me voy a ir un poco más, pero si es severo, ya tengo que plantearme qué es lo que debo hacer para tratar de disminuir el sufrimiento en mi paciente, ¿no? Las características del dolor, si es un paciente con dolor nociceptivo, va a ir bien con AINES, quizá con em, opioides débiles,
tramadol. Si es un poco más intenso, va a ir también bien con morfina. En cuanto al neuropático, pues aquí sí va dependiendo del tipo de dolor, los anticonvulsivantes, los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, los antidepresivos, dentro de estos los tricíclicos, amitriptilina o los duales, duloxetina, ¿sí? Que van bastante bien, yendo nuevamente a las vías de dolor, ¿no? Entonces, si es de componente mixto, si tiene componente simpático, y la evolución, ¿no? Si este dolor es continuo, si es incidental, si es eruptivo, las dosis fijas y el rescate. Entonces, bueno, esto es un cuadrito resumido según la intensidad y presentación. Nosotros disponemos de una amplia eh, arsenal terapéutico, presentaciones que nos pueden permitir darle más comodidad al paciente. Entonces, un breve resumen de los ANOPS, los analgésicos no opioides, tenemos el paracetamol, la dipirona. En cuanto a los AINES, naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, diclofenac. En cuanto a los opioides, tenemos tramadol en tabletas, tenemos tramadol en gotas, tenemos tapentadol también. Y en cuanto a los opioides fuertes, tenemos morfina, metadona, oxicodona, ¿sí? Es importante tener en cuenta aquí conceptos em, que no los manejamos normalmente, ¿no? Pero tenemos el dolor incidental que se presenta en un paciente. Este va a ser definido como el episodio doloroso nuevo en un paciente que tengamos un dolor basal controlado, ¿sí? Va a ser evitable siempre y cuando yo utilice un rescate del 10% de la dosis total del fármaco con el que estoy tratando al paciente y esta sea de una opción de una absorción inmediata, ¿no? Se va a presentar cuando hay un fin de dosis, ¿sí? Si la dosis reglada le toca a las 10 de la noche, pero por razones miles el paciente no tomó la dosis de las 10 de la noche, pues a la madrugada probablemente se despierte con dolor, ¿sí? Es el dolor de fin de dosis, ¿no? En esos casos tendríamos que aumentar la última dosis de la noche probablemente. Tendríamos que evaluar nuevamente la dosis que estamos utilizando en 24 horas y plantearnos si es posible que la enfermedad tenga una progresión más acentuada, que el paciente me hizo sensibilización a los fármacos que estoy utilizando o que aumentó su metabolismo, ¿no? Y dentro del dolor incidental tenemos el dolor irruptivo. Este se va a presentar sin causa, muy intenso, va a ser breve, de un efecto devastador, tiene un muy mal pronóstico, ¿sí? Em, Sobre todo a nivel de Europa, se utiliza en este tipo de dolor el fentanilo transmucoso, ¿no? Que es de absorción muy, muy rápida y que nos va a dar bastante confort en el paciente, ¿sí? Ok, en cuanto a las alternativas terapéuticas que tenemos varias. Tenemos parches que son muy bien tolerados por los pacientes. Tenemos que cambiar las dosis intravenosas si lo tenemos hospitalizado al paciente o las vía oral de los opioides que estamos utilizando. Y tenemos parches de 5, 10, 20, 30, 40 microgramos. Se van a hacer recambios semanales. Fentanilo en parches, sería espectacular que los dispongamos acá en Ecuador. No tenemos, pero son muy buenos, 25 a 50 microgramos. Hay fentanilo comprimidos también para asociación transmucosa de 100 a 400 microgramos. De hecho, hay una presentación de chupetes con fentanilo que sería espectacular disponer en algún momento, ¿sí? Pensar siempre en la dosis fija, el uso de rescates. Si hoy un paciente estoy tratando a un paciente con 300 miligramos de tramal al día, pero me hace rescates que me suman estos 300, pues entonces voy a tener que replantear mi tratamiento en 24 horas para tener una dosis fija y darle la oportunidad al paciente de los rescates, ¿no? O sea, me moví y me dolió. Bueno, entonces tómate un rescate antes de que te muevas. No es que yo voy al baño y no tolero ir al baño, un paciente como habíamos visto de un cáncer de próstata, por ejemplo, o sea, está bien. Si vas a ir al baño, primero tómate una dosis de tramadol antes de que vayas, 30 minutos antes, de tal manera que el confort del paciente sea mucho mejor, ¿no? Ok, en pacientes con dosis estables, con alteración de la deglución o por preferencia, bueno, vamos a tratar de utilizar la vía subdérmica con los parches, vía sublingual también va bien, ¿sí? Y tener en cuenta el dolor irruptivo que hablamos hace un momento, ¿sí? Las presentaciones de morfina tenemos muchísimas. Tenemos morfinas en gotero de 1 miligramo por gota, jarabe de morfina de 2 miligramos por ml, morfina en tabletas de 30 a 60 miligramos, liberación prolongada de 10 a 30 miligramos, metadona en comprimidos de 5 a 10, 40 miligramos, oxicodona en gotas de 2%, oxicodona de liberación inmediata de 5 miligramos y oxicodona de 10 y 20 miligramos de liberación retardada, ¿sí?
Importante tener en cuenta que durante el transcurso y el tratamiento de nuestro paciente oncológico es probable que necesitamos realizar rotación de opioides, ¿sí? Esto se va a dar sí o sí por la tolerancia que van a presentar, la progresión de la enfermedad, el distrés psicológico también que puede presentar el paciente y en el caso de que tenga un paciente que lo estoy tratando pero lo veo muy somnoliento, muy enlentecido, ¿sí? Es necesario rotar opioides, ¿no? A uno que me dé menos efectos adversos. Y tenemos aquí las equipotencias, ¿no? Entonces, en cuanto a dosis inicial oral y las dosis intravenosas, ¿sí? Tenemos que la morfina utilizada de 15 a 30 miligramos en cada 4 horas arreglado, lo podemos utilizar de 3 a 5 miligramos cada 4 horas. En cuanto a morfina retar, es maravilloso poder utilizar de 15 a 30 miligramos cada 12 horas, de tal manera que disminuyo la cantidad de veces que el paciente tiene que estar pendiente de su medicación. ¿Sí? La metadona de 5 a 10 miligramos cada 8 a 12 horas, la oxicodona de 10 a 30 miligramos cada 4 horas, la Retar, que es espectacular, 10 miligramos cada 12 horas, el fentanilo, hacer recambios cada 72 horas, parches de 25 microgramos hora, y bueno, si necesitamos pasar la dosis intravenosa, pues de 0,3 a 0,5 microgramos por kilo hora. La buprenorfina de 30 miligramos por semana. El tramadol de 50 a 100 miligramos cada 6 horas lo podemos pasar de 0,5 a 1 miligramo intravenoso cada 6 horas. En cuanto al dolor neuropático, que es importante tener un espacio para hablarles acerca de él, bueno, las características de dolor neuropático son bastante molestosas, bastante incapacitantes, ¿sí? El tratamiento que está recomendado por la fisiopatología y las vías que comparte con el eje emocional, ¿sí? Son los anticonvulsionantes, tener en cuenta que las dosis son escalonadas. Si yo empiezo a utilizar pregabalina, 150 miligramos, 300 miligramos, lo más probable es que el paciente me deje el tratamiento por todos los efectos adversos que le va a causar. Entonces, siempre tratar de escalonar la dosis, ¿no? Empezar con 25 miligramos, hora sueño. ¿Cómo te fue con la medicación? Bien, descansé súper bien, no me duele ya mucho. E ir escalonando dependiendo de las necesidades del paciente, ¿no? Antidepresivos, dentro de esto es la mitriptilina, la duloxetina. ¿Cuál de los dos utilizar? Em, en cuanto al tipo de paciente, ¿no? Si es un paciente que va a la consulta y me dice, no, yo no duermo mucho, tengo problemas con el sueño, pues nos va a ir bastante bien la amitriptilina. Disponemos aquí de tabletas de 25 miligramos, ¿sí? Podemos fraccionar la dosis para empezar con dosis un poco más bajas si están toleradas, ¿no? De su punto de 25 miligramos van bastante bien. Y los duales, la duloxetina, se preconizó bastante de que es mucho mejor en cuanto al perfil farmacológico, sin efectos adversos intensos. Sin embargo, lo utilizaríamos más cuando no tenemos alteraciones de la esfera eh, del sueño, del espacio vigil del paciente, ¿no? Corticoides va bastante bien como antiinflamatorio, como analgésico. Cuando haya presencia de metástasis óseas, en ocasiones hay momentos en el que el paciente oncológico ya tiene falta de apetito o síndrome de impregnación, ¿sí? Cuando en los tratamientos de quimioterapia. Y las dosis de corticoides van bastante bien. Es un paciente que em, el efecto antiinflamatorio del corticoide se ve. Es un paciente que al día siguiente que se instaura un tratamiento con corticoide, se lo ve más animado, se lo ve con más apetito, ¿sí? Entonces van bastante bien. Coadyuvantes, metoclopramida como procinético, ondansetron como antiemético, ¿sí? Estimulantes del tránsito intestinal, picosulfato, el bisacodilo o los osmóticos o salinos, como la lactulosa, sales de magnesio, manitol, ¿sí? Tratar de enriquecer la dieta con vegetales dependiendo del caso y dependiendo del paciente y los líquidos, ¿sí? Para que nos ayuden a evitar la constipación. Protector gástrico, importante que el cuidador si es posible y la condición del paciente lo permite, anotar los rescates analgésicos que me hacen 24 horas para yo pautar una nueva dosis terapéutica, ¿no? Siempre, nuevamente recalco esto, de explicar los efectos adversos, vas a tener sueño, vas a tener mareo, te va a dar náusea, es posible que presentes este tipo de cosas, pero el paciente sepa, ¿no? Pero a cambio, ofertar, no garantizar, pero sí ofertar que vamos a tratar de hacerlo mejor para tenerlo de la mejor manera, ¿no? Y a pesar de todo esto, a pesar de la medicación, a pesar de la terapéutica muy avanzada, a pesar de la cirugía que se realiza para paliar el tumor,
A pesar de todo esto, tener en cuenta que el dolor refractario se va a presentar entre el 3 y 10% de los tratamientos de los pacientes en los que hicimos absolutamente todo. ¿Qué es el dolor refractario? Es un dolor en el que no se va a poder reducir del 30 al 50% la intensidad del mismo por varias razones. Intolerancia a los efectos adversos, un componente simpático no manejable, ¿sí? Es en los que, bueno, se recomienda más el intervencionismo, ¿no? Yo diría que no se recomienda más, se recomendaría en todos los niveles si la técnica intervencionista me va a paliar o me va a disminuir la intensidad de dolor en cualquier paciente. Entonces, tenemos el intervencionismo, les había hablado muy rápidamente que tenemos las técnicas ablativas y las no ablativas. En las no ablativas tenemos los bloqueos diagnósticos, tenemos las infusiones en plexo, tenemos la radiofrecuencia pulsada. Y en cuanto a las ablativas que nos van a producir denervación sensitiva, tenemos la radiofrecuencia continua, tenemos la fenolización de nervios, la fenolización de plexos, tenemos la alcoholización de plexos también, la fenolización de plexos también y la radiofrecuencia continua. Y además la instauración de bombas de baclofeno, por ejemplo, a nivel espinal, que nos va, o las bombas de morfina, que nos va a tener un paciente sin dolor. Obviamente está reservado lo que es mucho más cruento, que sería la instauración de bombas a nivel de neuroeje para pacientes con un pronóstico de vida de 6 meses, pero darle calidad de vida a un paciente de esos con un cáncer prostático, con un cáncer de recto, pues realmente sí vale mucho la pena realizar esos procedimientos, ¿no? Tenemos infusiones de lidocaína para tratar de resetear los receptores del dolor, ¿sí? Tenemos jarabes de ketamina, clonidina, ya como coadyuvantes para tratar de hacer un reset en los receptores y poder tratar de ir nuevamente con el tratamiento de dolor, ¿no? Infusiones peridurales, infusiones intratecales también, los bloqueos neurolíticos que les acabé de mencionar, la radiofrecuencia, y valorar, ¿no? La expectativa de vida y la calidad de vida. Si bien es cierto, el intervencionista no está exento de complicaciones, de hecho, muy graves. Sin embargo, muchas veces asumir el riesgo nos permite darle al paciente una opción terapéutica que va a mejorar su calidad de vida al 50-70%, si en ocasiones hasta el 80%, ¿no? Así que en resumen, tengamos en cuenta siempre que ante un paciente oncológico tenemos que definir las características de dolor, la extensión anatómica del dolor, los efectos de tratamientos previos que tuvimos, ¿sí? Las actividades diarias que el paciente realiza, el estado psicológico del mismo, el funcionamiento y el entorno familiar es súper importante y también el funcionamiento y el entorno profesional, ¿sí? Los síntomas asociados van a modificar la percepción del dolor, es importante tratarlos también. Tener en cuenta las vías posibles de administración de fármacos, los preparados disponibles que yo tengo, que estos sean accesibles para el paciente y que sean aceptados por él, ¿sí? Y sí o sí, lo que les he dicho durante toda la charla, la necesidad de que un paciente requiera un tratamiento o intervencionista y la oportunidad de poderlo instaurar. Siempre valorar esas dos premisas, ¿no? Y bueno, esta es la sala de recuperación del hospital en el que trabajo, donde que realizamos procedimientos, no en pacientes oncológicos, sin embargo, ahí estábamos haciendo un paciente, tratamiento de intervencionismo del dolor, haciendo un bloqueo TAP para una hernia inguinal, ¿no? Entonces, lo importante también ver con qué dispongo y qué es lo que le puedo ofrecer al paciente. Les agradezco a todos por su atención y estoy atenta de las preguntas que hayan surgido en esta disertación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorena. Un gusto para nosotros haber compartido el día de hoy con usted. De igual forma, nos dicen en el chat, Ana nos dice, buenas noches, licenciada. Ana Pérez, saludos desde Venezuela. Nos envía sus saludos. En este momento, todos los que tengan preguntas, está habilitado el chat para que puedan realizarlas. Y mientras tanto, doctora, siempre al finalizar nuestras charlas les pedimos a nuestros expositores que nos compartan, por favor, de su experiencia de vida. ¿Cuál considera usted que ha sido su reto profesional más grande que ha tenido que enfrentarse? El reto profesional más grande. Uy. Bueno, cuando uno hace medicina, yo creo que todos los días son un reto, ¿no? Em,
Pienso que uno de los retos profesionales más grandes que me he planteado ahora es justamente hacer la subespecialidad en manejo de dolor y cuidados paliativos, precisamente porque es un tema. Yo soy anestesióloga, me formé em, en una universidad, en un hospital muy reconocido acá del país. Sin embargo, pienso que dolor es un tema bastante difícil de abordar. Creo que es bastante complejo y asumir ese reto ahora, creo que en cuanto a la parte profesional, ha sido lo que más he tenido ahora, ¿no? Ujú. Perfecto, doctora Lorena. Bueno, para nosotros, tanto como Leves Capacitaciones como los participantes que estamos aquí presentes, queremos agradecerle por compartirnos un poquito de su experiencia de vida. Para nosotros es muy valioso ya que a veces uno se ahorra el camino de poder aprender a través de la experiencia de otros profesionales y de pronto no cometer o no tener algún error en nuestro diario ejercer. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión en la plataforma de Levens Capacitaciones. Le agradecemos mucho y hasta una próxima ocasión. Les agradezco mucho. Espero que mi objetivo con esta charla ha sido motivarles sí o sí, que investiguemos más acerca del dolor, que tratemos a los pacientes, que nos acerquemos al paciente, que examinemos. En mi especialidad, por lo general nos dedicamos al quirófano, a las cirugías, pero dolor es mucho más que eso, ¿sí? Así que les agradezco a todos, agradezco la invitación y a las órdenes siempre.